Diario de Exploradora, el podcast, es un proyecto que busca brindar modelos a seguir femeninos con los cuales las niñas puedan sentirse inspiradas a conocer el increíble mundo de la ciencia y la tecnología, de la mano de extraordinarias mujeres mexicanas, todas exploradoras de National Geographic. Acompáñame a explorar el mundo de la ciencia. Estamos en el 9º episodio de Diario de Exploradora. Les doy la bienvenida a todas y todos. Mi nombre es Victoria Jiménez y los estaré guiando en esta aventura explorando el mundo de la ciencia. En esta ocasión nos acompaña Liliana Gutiérrez. Ella es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Administración Pública y una maestría en Ciencias de la State University of New York. Estuvo a cargo de la Dirección de Política Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, donde coordinó los aspectos técnicos, legales y políticos para el diseño e implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. Fue coordinadora de programas en Noroeste Sustentable y después directora ejecutiva. Actualmente Liliana forma parte del equipo de coordinación de una iniciativa nacional dirigida a elevar el lugar que las costas y los mares tienen en la agenda política a través de la creación de una base social para estos ecosistemas. Además, continúa construyendo colaboración en torno a los esfuerzos de igualdad de género y su impacto en las estrategias de restauración y conservación. Bienvenida, Liliana, qué gusto tenerte aquí. Hola, Victoria. Pues el gusto es mío y muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad. Me emociona mucho tenerte aquí el día de hoy. Bueno, los que nos están escuchando, yo con Liliana ya tengo un poco más de relación. Vivimos en la misma ciudad, trabajamos más o menos en las mismas áreas. La verdad es de que es un orgullo tener a una colega, no solamente exploradora de National Geographic, sino una mujer que ha logrado tantas cosas y ha tenido un impacto tan grande. Y yo creo que la razón principal por la que buscaba invitarte, ¿no? Desde el inicio, cuando empezamos a planear todo este proyecto y con quienes podíamos colaborar, pues obviamente tu nombre fue el primero que me vino a la mente. Y sobre todo por lo que haces y por lo que te has estado dedicando, que considero que es muy importante. A lo largo de estos 9 episodios hemos estado hablando de la importancia del papel de las mujeres en la ciencia, de la importancia de abordar distintas áreas, y también lo importante que es involucrarnos en cuestiones ya de toma de decisiones, en cuestiones de política pública, y creo que aquí tu experiencia pues es súper valiosa, ¿no? Entonces nos gustaría que nos contaras cómo es que pasas de la biología a una maestría en administración pública. Gracias, Victoria. Antes de empezar, déjame agradecerte las palabras tan lindas que dijiste y pensando en las niñas que nos están escuchando, creo que es muy importante que juntas encontremos las fortalezas que tenemos, pero también asumamos que todas y que todos somos líderes incompletos, que difícilmente una sola persona puede hacer frente a los retos que nos presenta pues prácticamente la supervivencia en este planeta. Entonces, todas esas palabras que dijiste y que me llenan de humildad y de compromiso, pues son exactamente las mismas que yo te dirijo a ti, ¿no? Me llena de orgullo y de esperanza ver el trabajo que tú realizas. Entrando en tu pregunta, ¿cómo llega una bióloga a hacer administración pública? Los 4 años que pasé en la Facultad de Ciencias viajando por mi país, conociendo los tremendos tesoros naturales que tiene México, y me ayudaron a valorar y me dieron la fuerza para saber que había que proteger ese tremendo tesoro y que teníamos que cambiar nuestra relación con la naturaleza. También es cierto que durante los 4 años aprendí a desarrollar mucho respeto por mis colegas. Tenía una compañera que se subía a los árboles en la selva yucateca a grabar los sonidos que hacían los monos araña, tratando de pues entender temas, por ejemplo, de alimentación y de protección, ¿no? Tenía otra amiga que se dedicaba a estudiar lo que ella denominó el divorcio en bobos de patas azules, allá en las islas de Nayarit, y tenía otra amiga que estudiaba la relación entre abejas y flores y entenderla a través del tiempo. Las 3 cosas me parecían fascinantes, pero también había algo en mí que sabía que no era lo que yo quería hacer.
Y yo creo que eso es algo que una tiene que tener muy claro, qué es lo que verdaderamente enciende tu corazón y conecta tus neuronas, porque ahí está tu propósito. Y eso me pasó en una práctica de campo en Cuicatlán, cuando un grupo de campesinos y de campesinas, en un momento de mucha confianza, me dijeron pues que estaban un poco asustados por la presencia de los biólogos en su pueblo, porque ellas y ellos temían que si nosotros decíamos que había una mamilaria en particular, que si estaba en peligro, que si era una especie amenazada, pues ellos y ellas ya no iban a poder hacer uso de esa planta. Y esa comunidad dependía mucho de la venta de esas plantas y veían en nosotros una amenaza a su supervivencia. Y eso me impactó, Victoria. Puso una pregunta en mi cabeza que a la fecha sigo dándole vueltas y sigo aprendiendo de ella, que es cómo es posible que cuando una tiene una intención de cuidar los recursos naturales en beneficio de las comunidades, pareciera que de pronto se abre ahí una brecha insalvable, ¿no? Y parece que tuviéramos que decidir entre la protección de los recursos naturales o el bienestar de las comunidades. Y fue la primera vez que me enfrenté a ese reto, a ese aparente juego en el que hay que decidir entre una y otra, y me pareció fascinante. Me pareció fascinante y me pareció algo a lo que sí quería entregar mis capacidades y mis habilidades. Y fue así que decidí buscar un programa en Estados Unidos que me ayudara a tener más herramientas para entender estos retos y para poder poner mi granito de arena en su solución, ¿no? Así llegué a la Universidad Estatal de Nueva York, así entré al programa de Ciencias Ambientales, Economía y Política Ambiental, y estando en esa escuela, el rector me invitó a aplicar para un programa doble, donde hacías por un lado tu maestría en ciencias, pero combinarlo con una maestría en administración pública y gobierno. Y era un programa fascinante porque ahí llegábamos profesionales de todas las áreas, ¿no? Economistas, politólogos, antropólogos. Entonces fue un año fascinante de vivir la multidisciplina en su máximo esplendor y de combinarlo con el programa de maestría en ciencias que yo estaba haciendo. Y así llega una bióloga a la administración pública, creo yo. Cuando se te presenta una pregunta que a mí me capturó, me fascinó, y entonces pues buscas herramientas, ¿no? Y la administración pública pues es el estudio, es la disciplina de lo público, de justamente cómo nos organizamos como sociedad, cómo organizamos el gobierno, cómo organizamos la relación del gobierno con la iniciativa privada, con los negocios, con las organizaciones de la sociedad civil, para administrar los recursos que tenemos. Hace rato mencionabas, ¿no? De como bióloga te fascinaban las investigaciones y los intereses y proyectos de colegas que tenías, pero no te llamaba al 100%. Y creo que muchas de las mujeres que han estado con nosotros aquí en Diario de Exploradora coinciden en ese sentir, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de ellas trabajan, además de su área de ciencia, trabajan con la gente, ¿no? Con comunidades. Y en el momento en que involucras el componente social, sabes que hay ese algo más que se necesita, ¿no? Creo que es algo a lo que nos hemos enfrentado los y las que nos hemos dedicado a trabajar con las personas. Y es muy interesante porque son cosas que sentimos y que muchas veces no tenemos o no podemos expresar con palabras, ¿no? Y creo que lo has hecho excelente. Y sobre todo has dado pie ahorita precisamente a la siguiente pregunta que tengo. Explícanos más a fondo, ¿no? ¿Por qué es necesario que las científicas y científicos estemos involucrados en temas de política pública? Hay aquí mucho juego de palabras elegantes y voy a tratar de hacer las palabras entendibles y de hacerlas más amenas. Me voy a referir al sistema en el que vivimos, como en un lago, por ejemplo, como en una casa, pues hay diferentes componentes, ¿no? Hay diferentes elementos. En un lago, pues está el lago como tal, el cuerpo de agua, pero también están los insectos, las plantas, las aves que hacen uso de ese lago. Y luego seguramente también hay hombres y mujeres que lo visitan, que tal vez siembran cerca de ese lago. Entonces,
Cuando tú empiezas a armar el rompecabezas de cuáles son las piezas que componen, en este caso, al lago y sus interacciones, pero lo mismo lo podemos pensar con nuestra familia. A eso es a lo que le llamamos sistema. Ahora sí vemos como todo nuestro planeta con todo su componente natural, pero luego también con los seres humanos, con los hombres y las mujeres que vivimos en él y que nos relacionamos con nosotros mismos, con otros seres humanos y con todo el entorno natural. Ese sistema, creo que en un momento para poder entenderlo, Victoria, tuvimos que ponerlo en cajitas, ¿no? Tuvimos que decir, esto es la parte social, esto es la parte de ciencia natural, esto es la política. Pero en realidad, esas son cajitas que pusimos nosotros para entenderlo, para poder resolver algunos problemas que se nos presentaron como humanidad, o tal vez simplemente para contestar preguntas que teníamos o para satisfacer necesidades que teníamos. Pero la verdad es que esas cajitas no existen, así como no debería existir la división entre los hombres y las mujeres, los seres humanos, y el entorno natural en el que habitan. Porque la verdad es que somos parte de este planeta, no está por un lado el mundo natural y luego nosotros. Simplemente fue el modo que como humanidad tuvimos para entendernos. También nos ha hecho pensar que o protegemos nuestros bosques, nuestro mar, nuestros ríos, nuestros desiertos, o los usamos para nuestro bienestar y para nuestro desarrollo. Ya cuando nos planteamos retos de 10, 20, 100 años hacia adelante, pues no va a haber agua suficiente si no la empezamos a cuidar hoy. No va a haber aire con la calidad que necesitamos que tenga para poder respirar si no empezamos a cuidarlo hoy. Entonces, creo que también ese es un cambio que tenemos que hacer. Y entonces es cuando es evidente ambas cosas. ¿Por qué la ciencia y por qué la gente? Porque la verdad es que somos lo mismo. La verdad es que todos formamos parte del mismo sistema. A mí, en mi experiencia, me ha tocado ver cómo son los hombres y las mujeres del mar los que saben mejor y antes que nadie que tenemos que cuidar los recursos que están en el mar. Entonces, no escucharlos o pretender que sabemos más que ellos y que ellas, pues ya no suena tanto como una buena idea, ¿no? Ya no parece un plan inteligente poder tomar decisiones por encima de los hombres y de las mujeres que habitan en los lugares. Entonces, por eso el trabajo en las comunidades. ¿Por qué la ciencia? Porque, ¿no? Es la manera en que las mujeres y los hombres, a través de nuestra propia experiencia, hemos encontrado que podemos plantearnos una pregunta y empezar a contestarla. Creo que tu reflexión ha sido mucho más de lo que esperaba. Ahorita dentro de lo que estabas comentando, ¿no? De que decías la importancia de incluir ahora sí que el conocimiento tradicional, el conocimiento que tienen las comunidades, nadie mejor que ellos para conocer las limitaciones de su sistema, los beneficios que tiene, la importancia de cuidarlo, entender estos cambios que existen, que han existido a lo largo del tiempo. Ellos tienen una gran parte de la respuesta que los científicos estamos buscando y por eso es muy importante estarlos escuchando, pero no solo escucharlos, sino involucrarlos en la generación de la ciencia. Y me hizo recordar hace algunos episodios, en el tercer episodio nos acompañó Sara Pineda, que ella trabaja en Holbox, y hizo un comentario precisamente, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué analizar o por qué estudiar el fenómeno de los huracanes a través de la visión de la población? Y justamente ella respondía, ellos son los que viven el desastre natural. Ellos son los que están sobreviviendo constantemente y se levantan después de cada huracán. ¿Por qué no? Entonces, creo que tiene mucho sentido, ¿no? No solamente en cuestiones de uso o beneficio de los recursos, sino también, por ejemplo, en el caso de ella, que estaba evaluando el sentir de la población cuando sucede un evento extremo, cómo previenen o cómo se preparan para vivirlo, o sea, toda esa parte compleja que como sociedad aprendes con el paso del tiempo y que yo creo que durante mucho tiempo no volteamos a ver y estamos en el momento
en el que gran parte de no solamente gremios científicos, sino gran parte de la población estamos volteando a ver a las personas o estamos volteándonos a ver entre nosotros para escucharnos, ¿no? Entonces, y sobre todo el entender el papel o el rol que jugamos desde la ciencia para poder empezar a crear estas medidas o estas, como dijiste, ¿no? Las reglas del juego en la que nos involucre a todos. Creo que es muy, muy relevante. Pasando un poquito, bueno, cambiando un poquito, hace rato que te estaba presentando, bueno, dentro de las cosas que has hecho, pues estuviste en la Dirección de Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, me gustaría que las niñas y niños que nos están escuchando sepan qué es, cuál era tu rol, cuáles eran tus funciones. Y bueno, también me gustaría saber cómo llegaste ahí, ¿no? Por ejemplo. Gracias por esa pregunta. Y antes de contestarla, efectivamente el trabajo de Sara es excepcional. Yo admiro mucho, igual que el tuyo, Victoria, creo que también tiene esos componentes. Creo que trabajo como el tuyo, como el de Sara, también han sido pioneros en atravesar esa frontera y sacar el máximo potencial de lo que aprendimos durante nuestros estudios, pero sobre todo sacar el máximo potencial de nuestra capacidad de escucha, de entender diferentes perspectivas, ¿no? Siempre que pienso en Sara me acuerdo de las imágenes que algún día me mostró de esos círculos donde se sienta con pescadores, con la gente que se dedica al turismo, con las comunidades en Holbox a entender estos fenómenos, y me parece un trabajo fenomenal y muy necesario, ¿no? Que también hace unos poquitos años antes otra tremenda colega y otra gran mujer, Andrea Sáenz, pues hizo lo mismo con la pesca acá en el Golfo de California, ¿no? También tanto Sara, tú, Andrea, creo que han hecho trabajos increíbles y han expandido nuestra capacidad de ejercer la ciencia, ¿no? La historia de por qué llegué a ocupar ese puesto, la verdad es que pues no es nada interesante. Entonces, me la puedo ahorrar. Hay una parte muy bonita que tiene que ver con un profesor que fue mi guía durante tesis de licenciatura. A él le presentaron la oportunidad de entrar al gobierno cuando ganó Vicente Fox, ya hace varios años. Y él me invitó, él se acordó de que yo estaba haciendo una maestría en política ambiental y me invitó a formar parte de su equipo. Y para las niñas y niños que escuchen esto, yo quiero decirles que contrario a lo que yo me imaginaba cuando yo era una niña, mi experiencia en el gobierno, Victoria, fue divertidísima, fue interesantísima y fue todo un reto. Y creo que tiene que ver con el equipo del que formé parte. La directora o el director de políticas ambientales es la persona que está a cargo de ayudar a otras áreas del gobierno a que no se les olvide que cualquier actividad que desarrolles tiene que cumplir con la protección al medio ambiente. Entonces, todas esas consideraciones que les decimos ambientales, que no es otra cosa que hacerlo de manera respetuosa con la naturaleza, la directora de política ambiental se lo facilita, se lo hace saber y se lo recuerda a otras áreas del gobierno y a otros ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? A través de hacer programas, a través de organizar una serie de actividades en un documento y decir dónde, cómo y bajo qué condiciones se tienen que desarrollar. Y cuando eso no se cumple, pues también es la persona que tiene que decirle a la autoridad que se encarga de sancionar. Me acuerdo que pues una de las tareas principales que teníamos en ese momento pues era justamente trabajar acá en el Golfo de California, ¿no? Justamente para lograr que turismo, pesca, agricultura, comunidades indígenas pudieran realizar sus aspiraciones, sus actividades de una manera respetuosa en el ámbito marino y costero del Golfo de California. Les decía que lo hacemos a través de programas. En nuestro caso, eso fue el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. Entonces, pues fueron
fueron muchas horas de poder probar herramientas, métodos, para que las mujeres y los hombres nos sentemos y veamos nuestra capacidad colectiva de formar alianzas y en vez de buenos pleitos, ¿no? Que es normalmente lo que por alguna razón se nos da mejor. Entonces, ese fue mi trabajo esos 5 años y lo mejor que me pasó fue trabajar en esta región del país que yo digo que es el ombligo del universo. Coincido con lo que dices de que es el ombligo del universo. ¿Verdad que sí? Sí. Digo, para las niñas y los niños que nos están escuchando, la verdad es que vivir de este lado, bueno, para mí y creo que para Liliana, obviamente, vivir de este lado de México es un privilegio. Y bueno, retomando tu respuesta, perdón, retomando tu respuesta, eh, quiero recalcar algo que a lo mejor no lo mencionaste o no se dimensiona en tu respuesta. El trabajo de hacer un programa de ordenamiento es gigantesco. O sea, para todos los que nos están escuchando, todas las niñas y niños que no saben lo que es un programa de ordenamiento, es tratar de poner en papel qué es cada pedacito del espacio en el que habitamos. Y no solamente eso, sino poder definir para quiénes o a quiénes les puede beneficiar, cómo poder utilizarlo, qué reglas se van a llevar en cada uno de estos pedacitos del espacio en el que estamos habitando. Entonces, no es cualquier cosa, es un trabajo enorme. Encontraste una manera muy bonita de explicarlo. Yo no hubiera podido explicarlo de esa manera tan sencilla. Fue un trabajo en equipo, ¿no? En el Golfo de California hay mujeres que tienen un rato dedicando cuerpo y alma a esto y creo que es necesario mencionarlas, pues el trabajo de mujeres como Enriqueta Velarde, María de los Ángeles Carvajal, Gabriela Naya, Andrea Sáenz, Ileana Espejel, activistas, científicas. Para mí fue un sueño hecho realidad poder tener la oportunidad de poner mi granito de arena y concretar el trabajo que ellas tenían haciendo antes contra viento y marea, ¿no? Incluso una piloto que se llamaba Sandy, pero sé que fue la primera piloto en empezar a tomar las primeras fotografías de todo el Golfo de California. También anduvo haciendo sobrevuelos en el Alto Golfo de California para contar a la vaquita marina. Silvia Manzanilla, otra mujer excepcional. Es tarea de todas nosotras, Victoria, como tú lo estás haciendo con esta serie de entrevistas, visibilizarnos, levantarnos y hacer evidente nuestra contribución a los retos de la sustentabilidad. Tú y yo nos conocimos ya cuando yo ya estaba obviamente trabajando aquí en La Paz y tu enfoque o el trabajo que estaba haciendo en ese momento ya era muy de la mano con las comunidades pesqueras, algo que también yo estaba haciendo. Así que me gustaría que nos contaras cómo ha sido esta experiencia de trabajar con las comunidades pesqueras, pero sobre todo que nos cuentes cómo es que, digo, porque gran parte de lo que estás haciendo es buscar la igualdad de género, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas o cómo logras hacer esto? Esa fue otra gran aventura en ya de la cual también estoy muy agradecida. Terminé mi trabajo y el universo me puso enfrente de una comunidad que se llama El Manglito. Es una comunidad de buzos, pescadores, de mujeres y hombres de mar. Y bueno, hay toda una tradición de buceo y de pesca de moluscos. Fíjate, yo venía a trabajar en el gobierno federal, pero luego la vida te pone en el centro de una comunidad. La organización de la que formé parte 12 años, Noroeste Sustentable, NOS, pues tuvo la oportunidad de poner sus oficinas en el centro de la comunidad del Manglito y ahí empezó una jornada humana de descubrimiento, de volver a plantearte cosas que no habías visto, son iluminadas y las puedes ver
Y ahí fue cuando descubrí con mucha intensidad lo que hablábamos hace rato, cómo el escuchar a los pobladores, a las mujeres y a los hombres que están ahí viviendo en el mar, viviendo del mar, viviendo por el mar, viviendo con el mar, escucharlos y escucharlas es tener acceso a la fuente de sabiduría más grande que existe, ¿no? Y entonces es cuando creo yo, Victoria, que la ciencia se tiene que poner al servicio de las aspiraciones de las comunidades. Creo que científicas y científicos podemos cometer un error muy grande si creemos que nuestra tarea es explicarle a la gente cómo tiene que vivir. Entonces, pues esa fue una época de mucha intensidad, de mucho trabajo local. Entonces, rescatar el banco de callo de hacha, que es un molusco que crece en la Ensenada de La Paz, y ya habíamos hablado hace rato que rescatar bancos de moluscos, pues es rescatar la transparencia del agua, el hábitat para muchos peces. Entonces también fue ampliar el concepto de comunidad y el concepto de yo como agente externo trabajando con una comunidad. Y cuando las mujeres y los hombres nos ponemos a reflexionar en cómo podemos construir el futuro que verdaderamente queremos, creo que empezamos a tener conversaciones bien interesantes, ¿no? Sobre respeto, sobre convivencia, sobre amor, sobre colectividad, sobre tribu. Y creo que eso nos pasó un poquito a la organización y a la comunidad. Empezamos a tener pláticas muy interesantes sobre cómo podíamos juntos y juntas eh, prácticamente regresarle la vida a una porción de mar, a una laguna costera que ya no tenía vida. Entonces, entre estas pláticas interesantes que empezamos a tener con la comunidad del Manglito, pues surgió la plática de que las mujeres consideraban que ellas no tenían los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas oportunidades y que, como dice un pescador del Manglito, para restaurar las pesquerías, el esplendor a pesquerías, a manglares, al mar, pues primero tenemos que voltear a vernos a nosotras, primero tenemos que restaurar la relación con nosotras mismas y la relación con nuestra comunidad, porque comunidades fuertes, comunidades igualitarias, comunidades organizadas, son los mejores custodios del ambiente natural, son los mejores guardianes, las mujeres, como hoy se llaman las mujeres del Manglito, ellas más se pusieron el nombre de guardianas del estero del Conchalito y son eso, ¿no? Las comunidades sanas cuidan y generan ecosistemas sanos, pues el diálogo por la igualdad surgió de las mujeres del Manglito que al ver cómo una comunidad organizada podía restaurar la pesquería, podían tener un mejor modo de vida, pero que eso demandaba que todos pudieran entrarle en igualdad de condiciones. Entonces ellas empezaron a pedir, a exigir igualdad de oportunidades. Y recuerdo que en su organización la comunidad formó una nueva cooperativa. Antes estaban organizados en varias cooperativas y finalmente formaron una sola que se llama OPRE, Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada, y fue esa cooperativa a la que le dieron pues la propiedad, el derecho de pescar ese banco de callo de hacha que ellos restauraron. Y finalmente ese banco volvió a crecer y a darles un ingreso, ¿no? Entonces recuerdo que cuando se formó esa cooperativa, ellas lograron tener 2 lugares en la mesa directiva, lograron que su trabajo fuera reconocido, aunque al principio solo les pagaban la mitad de lo que les pagaban a los hombres. Hoy la mesa directiva es mitad mujeres y mitad hombres. Hoy no existe diferencia entre lo que puedes percibir de sueldo por si eres mujer o hombre. Hoy ellas que hace algunos años no buceaban, ya varias se entrenaron y ahora también ellas son buzas. Y hoy no existe ninguna actividad que realicen los integrantes de esta cooperativa en el que las mujeres no puedan participar. Y además se organizaron como un colectivo de mujeres, se autodenominaron las guardianas del estero del Conchalito, porque ahí cuidan que nadie se meta a robar el callo, pero también cuidan que esté limpio, que sea seguro, que si alguna mujer quiere llevar a su hijo a pasear por ahí, o quiere ir a correr, o quiere llevar a su perro,
ellas garantizan que esa va a ser una zona segura para las mujeres paceñas, ¿no? Entonces, creo que fue una lección para mí muy clara, muy fuerte, de que en el centro de la transformación de nuestras relaciones y de cómo nos vamos a organizar para que nuestro futuro en este planeta exista, el centro de esa plática es la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí es donde está la tuerca que hace girar al sistema hacia los resultados que todas y todos queremos ver. Y eso a mí me lo enseñaron las mujeres del Manglito. No lo aprendí en un salón de clases, no lo aprendí leyendo un artículo o un libro, lo aprendí viéndolas actuar de una manera valiente, pero generosa y amigable. Entonces, pues una buena parte de mi trabajo hoy en día tiene que ver con otra vez poner al servicio de grupos de mujeres que quieren transitar, quieren ir de un lugar con poca igualdad a un lugar con igualdad de oportunidades, pues poder poner al servicio de ellas lo que he aprendido en mi vida, pero sobre todo el ejemplo de las mujeres del Manglito. Creo que tu historia no solamente es muy inspiradora, sino que da o podemos ver ejemplos de casos de éxito, ¿no? Al final, todo este proceso que han vivido o que ha vivido la comunidad y todos los miembros de esta comunidad, no solamente desde el punto de vista ambiental, ¿no? De la recuperación del ecosistema, sino ellos como comunidad, cómo han crecido, cómo han cambiado, cómo han buscado mejores alternativas y oportunidades para todos, es muy importante y es algo que se debería de estar replicando en muchas partes, creo. Eh, y algo que mencionaste y has estado mencionando, ¿no? A lo largo de toda nuestra charla es lo importante que es voltear a ver a las personas y estarlas escuchando. Y me gustaría que los niños y niñas que nos están escuchando en este instante se queden con esa reflexión, que cuando tengan oportunidad volteen y escuchen a la gente con la que están conviviendo. O sea, empiecen por sus abuelos, empiecen por sus tíos, empiecen por esas personas que saben ustedes que llevan viviendo en esa comunidad en donde ustedes se encuentran, que llevan muchos años, el señor de la tienda, el señor de las tortillas, o sea, todas estas personas están llenas de conocimiento que nos pueden transmitir algo, que nos pueden enseñar algo y aprendamos desde ahí, ¿no? De aprender a lo valioso que es este conocimiento y el día de mañana van a tener mucha riqueza cultural que, como bien dices, Liliana, no se aprende en un salón de clases, no se aprende en los libros, solamente a través de las personas. Entonces sí me gustaría que nos quedáramos con esa reflexión, ¿no? Y bueno, ya estamos ahora sí que terminando. Y a todas las mujeres que he invitado les he hecho la misma pregunta al final. ¿Qué ha sido para ti formar parte de la comunidad National Geographic? Creo que lo primero pues es un honor y es una responsabilidad. Yo creo que todas nosotras, Victoria y nuestros colegas exploradores, pues todos nos acordamos, todas tuvimos el tío, el papá, la mamá, la tía, que tenía estas revistas en algún lugar de la casa y que todas en algún momento agarramos y hojeamos. Y entonces el milagro de poder viajar a cualquier parte del mundo, de conocer las historias de hombres y mujeres que andan pues, usando sus ojos y sus oídos para entender y para contar lo que ocurre en todos los rincones del planeta, pues eso todos lo hicimos con las revistas, ¿no? Entonces, el momento en que esa organización te invita a formar parte, pues primer creo que golpe es este golpe de honor y de responsabilidad. Y luego siendo muy fiel a estos dos reconocimientos, el usarlo para contar las historias que desde mi visión son importantes. Es decir, National Geographic es una plataforma a la que hay que acercar, en mi caso, a las mujeres que están haciendo la transformación posible, la jornada por la igualdad. National Geographic se vuelve una plataforma
para que esas voces, esas historias, esos aprendizajes lleguen a más y más mujeres y se conecten esos grupos de mujeres haciendo el cambio, se inspiren unas a otras, aprendan unas de otras, se apoyen unas a otras. Entonces el rectángulo amarillo se vuelve la puerta de conexión entre esos grupos y tú el instrumento para que eso ocurra, ¿no? Entonces es ese honor, es ese privilegio, es esa responsabilidad y además es una gozada porque conoces el trabajo de otros hombres y mujeres, es chistoso porque a la vez que dimensionas lo grande que es este planeta, también encuentras las líneas que nos hacen tan similares a unas y a otros más allá de donde nacimos, esa universalidad del ser humano que yo reconociendo que hemos hecho mucho daño y nos hemos equivocado mucho, también creo que somos bichos fenomenales y que nos merecemos la oportunidad, una segunda oportunidad de conexión, de hermandad, de diversión, de diversidad. Y creo que la plataforma National Geographic es parte de ese anhelo, ¿no? Sí, la verdad es que sin duda es una gran experiencia. Y bueno, pues sin ganas de querer terminar, pues hemos llegado al final de este episodio, de este 9º episodio de Diario de Exploradora y sin lugar a dudas hemos explorado un mundo completamente distinto que nos ha dado muchas respuestas, que nos ha brindado un panorama muy diferente sobre lo que es la política pública, sobre lo que es nuestro rol, no solamente como científicos o científicas, sino como ciudadanos. Y bueno, Liliana, te agradezco muchísimo el tiempo y el entusiasmo por querer participar en este proyecto. Gracias a ti, Victoria, y pues a los niños y niñas mexicanos, mexicanas y de otros lugares que nos escuchen, pues hay un montón de recursos en internet y en la televisión y obviamente las revistas de National Geographic, entonces no se pierdan la oportunidad de conocer más ya quedamos y estamos de acuerdo que es el ombligo del universo, el Golfo de California, las mujeres y los hombres y el resto de organismos vivos que lo habitan, no se pierdan esa oportunidad, es una zona muy especial de nuestro país y merece nuestro tiempo y nuestra energía. Gracias, Victoria. Espero que hayan disfrutado tanto como yo todo lo que Liliana nos ha compartido. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. En Facebook me encuentran como Victoria Jiménez o en Instagram @mar.jimenez. El hashtag Diario de Exploradora. Los y las espero en el siguiente episodio para continuar explorando el mundo de la ciencia.